¿Habrá alguien que tiene hambre? Hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre del Espíritu Santo. Amén. También la otra, ya casi es la hora, ¿verdad? Pero esa la arreglamos enseguida. Pero hay una hambre la cual no se sacia con el pan natural, sino con el pan que viene del cielo. Amén. Y hoy estamos aquí hambrientos del pan del cielo. ¿Cuántos pueden decir tengo hambre del pan del cielo? El que tiene hambre se hace notar, ¿cierto o no? Y yo hoy voy a dirigirme a aquellos que son de buen diente, como todos decimos, de buen diente, que saben comer. Amén, que les gusta, que saborean, que cuando los ves comer hasta te gozas, ¿verdad? Porque lo están saboreando, hacen su taquito bien arreglado. Yo me acuerdo que a mi amigo Alan Peralta le gusta hacer los taquitos así, le pone gusto al asunto. Se tarda como 15 minutos en arreglarlo, mientras uno ya se comió como 4, él está terminando con uno, pero hay hambre que no se puede mitigar con un alimento natural, solamente con el pan que viene del cielo. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Habrá alguien hambriento aquí de oír la palabra de Dios? Espíritu Santo, ven en este momento y toca nuestras vidas, llena nuestros vasos, satúranos, Señor, con tu Santo Espíritu, ese pan del cielo que necesita mi alma, mi espíritu, mi ser. Señor, hoy tú lo aderezas en la mesa. Hoy el Señor ha preparado una mesa. Ahí está el pan. Es nada más cuestión de que nos acerquemos y que digamos: hey, tengo hambre. Me acerco a la mesa porque tengo hambre. Hoy vamos a reprender a todos los melindrosos. ¿A cuántos le dijeron no seas melindroso porque no comes suficiente, comes muy poquito? Hace 8 días mi esposa y un servidor y un grupo de otros creyentes, pastores, estábamos en Guatemala. Y el Señor nos llevó hasta allá para recordarnos, bueno, al menos en lo personal, para recordarme algo. Y le dije: Señor, ¿por qué tuve que ir tan lejos? Para acordarme, para que me recordaras lo que yo sé hacer y que lo he dejado de hacer. Y me trajo canciones que cantamos aquí hace muchos años. Y usó a alguien que reconocido en el mover del Espíritu Santo, un hombre llamado Benny Hinn, si usted lo conoce. Me dio su Take It y Fire y todo el asunto, y me dio unas 2, 3 cachetadas, estoy hablando en sus mensajes. Pero me recordó estas canciones y hoy en la mañana ensayamos duramente Raúl y yo para ver si lo podemos acordar. Lo tengo que apuntar porque se me han ido, pero nunca es tarde para volver a empezar. Y esta canción, a ver si se acuerda, dice: gloria, gloria al Cordero de Dios. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Eres glorioso y digno de adorar, Cordero en el trono, y ante ti postrado adoraré,
Cordero de Dios. Cuando cuando presentaron a este ministro que les menciono, al pastor Benny Hinn, él solamente empezó a cantar. Y vino ese momento en que el Señor me dijo, o me trajo palabras que incluso me han profetizado. Hace muchos años, Nico Duarte, Efraín González estuvieron aquí en nuestra iglesia. Y en un momento me agarraron en esa puerta entre los dos como si me hicieran un montón y me dieron una palabra. Y una palabra que me dieron es que tú eres un motivo o alguien que motiva a la adoración. Y no olvides que tienes que ser adorador. Y yo lo tomé, en aquel tiempo todavía estaba en la alabanza y lo hacía. Pero quiero ser sincero con usted. He dejado de practicarlo, he dejado de hacerlo. A veces incluso batallo para volver a cantar. Pero sabe que hoy que estuvimos hace 8 días allá en Guatemala, el Señor me exhortó y me dijo: no dejes de hacer el talento que te he dado, no lo entierres. Eres glorioso y eres digno de alabar, Cordero en el trono. Los que tenemos hambre, corremos a su presencia, nos postramos ante Él y reconocemos que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, que nos redimió del pecado y de la maldad. Pero para llegar a Él tenemos que tener hambre, deseo, anhelo. Y yo le dije: Señor, perdóname si en algún momento he bajado mi deseo de más de ti, de perder el apetito. A veces decimos: hoy no tengo hambre, no quiero comer, se me fue el apetito. Y cuando dejamos de comer, según los estudios y los conocedores, hay cierto lapso de tiempo en que podemos soportar. Aproximadamente 8 semanas son las que el cuerpo humano puede estar sin comer antes de un desenlace fatal. Ese tiempo puede variar dependiendo de la complexión de cada quien, de la reserva que tengas. Yo hoy tengo reservas suficientes para estas semanas, pero sin comer y sin beber agua, la supervivencia es mucho más corta, entre 3 a 5 días, ya que el cuerpo empieza a buscar de dónde alimentarse y empieza a consumir lo que ha sido almacenado. Incluso los músculos también son consumidos. Pero todo esto trae un colapso físico y el organismo ya no funciona igual y detona esto en la muerte. El apetito se pierde cuando se está enfermo, pero el enfermo que come no se muere. Sin embargo, el apetito se ha ido en algunos casos porque se han llenado con alimento que no sacia. Y hoy quiero hablarte acerca de esa hambre y cómo saciar esa hambre. ¿Qué pan estamos comiendo? ¿Qué pan estás consumiendo? La mesa está puesta, el pan de vida ha sido puesto. Hay que comer de ese pan del cielo para que nuestra vida esté fortalecida. Pero hay otros panes que ofrece el mundo. Incluso la palabra de Dios me dice que no codicie yo los manjares delicados de ciertas mesas, porque ese pan es un pan engañoso. Lo dice Proverbios capítulo 23 versículo 3. El versículo 1, el contexto de este versículo dice que cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle cuchillo a tu garganta. Pero también dice: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y muchas veces, hablando espiritualmente, el enemigo también ofrece ese pan engañoso y sacia esa necesidad o te entretiene, aunque en realidad no te quita el hambre que estás padeciendo.
También hay pan de tristeza. Según el profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 4, el pueblo ha hecho enojar a Dios, es reprendido por su falta de fidelidad. Su sentencia fue que serían conquistados y llevados a otros lugares, a esos países, a naciones donde fueron conquistados, y ahí sucedería lo siguiente: no harán libaciones, dice Oseas 9:4, libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos, pan de tristeza. Todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová, el pan que el mundo puede ofrecer. Hay también en el libro de los Salmos un capítulo que todos nosotros conocemos, el 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Pero el versículo 3 dice de la siguiente manera: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hay diferentes formas de calmar el hambre, pero estos panes que he mencionado son los que puede el mundo estar ofreciendo ahora, o quizá alguien pueda estarlos consumiendo, cuando hay un pan que viene del cielo, el verdadero pan. Jesús, el pan del cielo, profetizado desde los tiempos antiguos. En el desierto, ese maná que descendía del cielo representaba ese pan de vida. Juan 6:32 lo confirma de la siguiente manera: Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. ¿Cuánto pueden decirle: Señor, danos siempre ese pan? Danos del pan bueno, del pan, no del pan de ayer, es el pan fresco de hoy. Pero el que tiene hambre lo pide. Y aquí le dice: Señor, danos de ese pan. Tenemos hambre de ese pan, deseo de ese pan. Dánoslos todos los días. Y fíjate lo que dice el Señor. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed nunca, jamás. El Señor dijo en el versículo 48 de este mismo capítulo 6: yo soy el pan de vida. El versículo 49 dice: vuestros padres, los antepasados, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera, tenga vida eterna. No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Hay pan en la casa, señoras y señores. Hay comida en la mesa del Señor. Ahora solamente depende de usted y de mí si nos acercamos a la mesa. Todos nosotros fuimos llamados por mamá a comer al mediodía, en la mañana o en la noche. Vengan que ya está servido. Una de las cosas que mi mamá decía: yo los voy a llamar una vez. Incluso nos decía: a comer y a misa una vez se avisa. Porque cuando ya estaba la comida teníamos que ir a comer los frijolitos con epazote y un pedazo de chicharrón, arroz blanco, café negro. Me decían: ¿quieren café negro? Y yo decía: claro que sí, nada más que no se lleve conmigo. Y mamá decía: a comer, y todos teníamos que ir a comer. Y el que no venía, éramos pocos, éramos 15 de familia, y las tandas eran como de 8.
Entonces el que no llegaba se amolaba. Teníamos que ponernos abusados. El Señor está diciendo hoy: ¿tienes hambre? ¿Qué vas a hacer para saciar esa hambre? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que ese deseo, ese anhelo del pan del cielo sea mitigado? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y esto lo vamos a aprender de una historia. Después de eso, de esa revolución de textos que ya le di, vamos a entrar al tema principal. Pero estábamos pendientes, ¿verdad? Sí. El otro: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Esta canción fue escrita en medio de una tormenta. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Este Dios grande envió a su Hijo Jesucristo para que muriese en un monte alto, en el Calvario. Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy estamos aquí porque tenemos hambre de Él, queremos más de Jesús. Pero te preguntaba: ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener su atención? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, me cuenta una historia. Versículo 1 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús, dice la Escritura, que Él recorría todas las regiones llevando el Evangelio, predicando el Evangelio y orando por las personas, sanando, liberando y cambiando vidas. Donde se paraba Jesús, ahí había bendición, ahí había milagros, ahí había provisión, había algo, cambiaba cuando Jesús llegaba. Y aquí está entrando, dice el versículo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Quiero decirle que Jericó es una de las ciudades icónicas, bíblicamente hablando, por su historia. Se dice que los arqueólogos han observado, han estudiado y han llegado a la conclusión que tiene más de 11,000 años de antigüedad y que tiene historias las cuales nosotros no conocemos, pero hay algunas que sí conocemos y son las que le quiero traer a memoria. Jesús está entrando a una ciudad llamada Jericó. Y la historia cuenta que en esta ciudad estaba la historia, contaba respecto a esta ciudad todo aquello que había sucedido. Fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel después de salir de su esclavitud en Egipto. Fue la primera conquista, por lo tanto fue una primicia. El Señor le dijo: no tomen nada de la ciudad porque es primicia de conquistas.
Pero también Josué, en ese mismo episodio de la conquista de Jericó, promulga una maldición y dijo: nadie más levante esta ciudad, nadie más haga algo en esta ciudad, y quien lo haga sea maldito. Declaró esa maldición. Posteriormente, en el libro de los Reyes se encuentra un episodio de un hombre el cual quiso levantarla, y lo hizo a costa de dos de sus hijos, de la vida de dos de sus hijos. Esta ciudad era una ciudad maldecida, y podemos decir una ciudad maldita. Sin embargo, Jesús está entrando a esta ciudad. Se le decía que era la capital del pecado antiguamente. Pero usted sabe que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Jesús no está viendo la maldición, está viendo la redención que puede llevarse a cabo en esa ciudad. Y sus pasos son encaminados hacia Jericó, hacia esa ciudad, quizá con un historial un poco negativo. Sin embargo, Él dirige sus pasos a esa ciudad. La parábola del buen samaritano, usted la ha escuchado, y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. También la escritura dice que cuando Jesús iba camino hacia Jericó, se encontró con un ciego llamado Bartimeo, que estaba sentado junto al camino, el cual sanó. Y después de esto, de que sana a Bartimeo, él entra a Jericó. Pero en Jericó dice la escritura que sucedió que un varón, versículo 2, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Jefe de los publicanos, era el recaudador de los impuestos. Trabajaba para el imperio romano. Era odiado por los habitantes, por sus paisanos, por los judíos, porque recaudaba los impuestos. Y usted sabe, sucedía en aquel tiempo algo que pues nosotros es inconcebible, ¿verdad? Que robaban. En aquel tiempo el mandatario robaba y le ponían el extra. Su sueldo era según él quisiera. Era rico a consecuencia de eso, puede ser. Por lo tanto, este hombre, dice, es uno de los jefes de los publicanos. No es uno publicano cualquiera, es el jefe de ese departamento. Es el secretario de finanzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Jericó. Ahora, dice una cosa importante el versículo 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Me llama la atención que un hombre de cierta estatura, sí, de manera literal baja, pero también de un nivel económico bueno, de un estatus social a lo mejor también considerable, tenga un interés por Jesús. Pero ¿sabe qué? Él tiene un deseo. Se le está despertando el hambre por conocer a Jesús. Ya escuchó de algunos milagros, ya escuchó de lo que Jesús hizo allá en aquel lugar, ya supo que sanó a alguien, ya supo que él predicó en una sinagoga, ya supo que se enfrentó a los fariseos, ya sabe su historia. Y él escucha que Jesús viene a Jericó y dice: yo quiero conocerlo, tengo un deseo, tengo ganas de conocerlo, tengo deseos de verlo. Ahora, ¿qué puedo hacer para obtenerlo, lo que deseo? Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Mis amados, me lleva a la reflexión también acerca de los impedimentos que la gente puede tener para encontrarse con Jesús, con el Jesús que necesita. Y mientras yo leía esto me preguntaba: ¿qué impide que mi vecino venga a conocer a Jesús? ¿Acaso seré yo? ¿Qué impide que mi tío, que mi abuelo, que mi amigo pueda ver a Jesús? ¿Qué le está impidiendo? Señor, que no sea yo, que yo no sea esa piedra de tropiezo o el impedimento que esté negando la bendición a alguien de conocerte. Sin embargo, este hombre sufría la misma situación. Su impedimento era que era pequeño de estatura. Pero yo creo también que aquellos que estaban alrededor, así en el camino, le cerraban el paso. Ahí viene el chaparrito, ciérrenle para que no vea a Jesús, y le estorbaban. Siempre habrá algo que te impida. Pero sabes una cosa, la pregunta que la he hecho y la vuelvo a hacer: ¿qué estás dispuesto a hacer por ver a Jesús o por saciar tu hambre de Jesús?
Dice el versículo que él hizo lo siguiente: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él dijo: por aquí va a pasar Jesús. Yo creo que se dio cuenta en su iPhone, en el Google de su iPhone. Le puso ahí la ruta que iba a seguir el Señor. Dijo: aquí va a pasar. Y aquí está un árbol, y en ese árbol hay una rama, y en esa rama me voy a subir, porque ahí va a pasar Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Oye, Zaqueo, pero mira tus vestiduras que traes acá de político, de persona, de representante del gobierno y de la economía. No me importa, yo quiero ver a Jesús. Hay un hambre por Jesús. Hay un hambre por ver al Cordero, por ver a Cristo. Y yo quiero verlo, y voy a hacer lo que sea necesario. Y si necesario es que me suba a esa rama, me voy a subir a esa rama. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ver a Jesús? Ya lo he preguntado como 10,000 veces. Lo voy a seguir preguntando. Porque sabes una cosa: nuestras acciones provocan la atención, llamamos la atención de Jesús. Hace rato que Gerardo dijo: voy a contar 3. Dije: ya ese vio mi sermón, ¿verdad? Porque debemos provocar a Jesús, llamar su atención. Hay una canción que dice: he aprendido a llamar tu atención. El deseo de cada uno de nosotros se alcanzará cuando hagamos algo. Zaqueo, ¿qué hizo? Se subió a una rama porque Jesús iba a pasar por ahí. Estaba provocando, llamando la atención. Provocó el milagro, provocó el acercamiento. Ahora vuelvo a repetirlo, ya no lo pregunto, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Jesús, por acercarnos a Él y llamar su atención? Bartimeo le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella mujer que sufría por años de flujo de sangre, ¿qué hizo? Se abrió camino entre la gente, empujó a aquello, no le importó absolutamente nada. No crean usted que dijeron: pase, estimada dama, y toque el borde del manto de Jesús. No, había mucha gente que le impedía, había muchos impedimentos, pero ella se abrió camino. Y vuelvo a la historia personal de ahora que fuimos a Guatemala. Fue un congreso en la iglesia de Cash Luna, del pastor Cash Luna. 12,000 personas presentes ahí. Las puertas están cerradas y la gente se forma para entrar. Y cuando abren, no cree que entran así como: pásale, hermano, Dios le bendiga, bienvenido, somos una gran familia. No, usted va a tumbar la gente. Si no te ponen abusado, te bendicen ahí con los pies. Y las personas están amontonadas ahí. Y están los servidores ahí diciendo: hermanos, en el nombre del Señor, sálganse, y ahorita regresamos, y no corran, y miren, porque tenemos que limpiar. Nadie hacía caso, quería quedarse adentro. Al principio yo decía: qué malos cristianos son estos guatemaltecos. Pero luego entendí: cuando tienes hambre de Dios, ahí te quedas, te haces el loco. Y yo aquí me voy a quedar, aquí en esta rama me quedo. A lo mejor en la rama que estaba sacado le decían: hey, esa rama no es tuya. No, yo aquí me quedo porque quiero encontrarme con Jesús. Quiero encontrarme con Jesús. Se subió a esa rama. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? No hay ramas, pero puedes hacer algo. Ahora, la Biblia dice que cuando él estaba allá arriba, llamó la atención de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús detecta el hambre por él. Él sabe cuando tú y yo estamos interesados en tener más de Él. Es más, Él sabe cuando a esa mujer le tocó. Él dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y le dijeron: Señor, mira todos los que hay. No, es que yo detecto a aquellos que me tocan con hambre, con deseo, con anhelo del corazón. Y yo no sé si aquí hay alguien que dice: hey, yo vine hoy a tocar a Jesús por el deseo de mi corazón. No importa lo que me han dicho que no se puede, que no lo voy a tener. Yo hoy nada me va a detener. Voy a mover gente, voy a subirme a la rama, voy a echar un grito, voy a hacer lo que sea necesario hacer por llamar tu atención. Por llamar tu atención.
Oh, cuando este hombre se subió a la rama. Y ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús caminando y levanta su mirada hacia la rama bendita donde estaba Zaqueo. Zaqueo, yo creo que él no imaginaba eso. Él solamente quería verle, pero ahí está en esa rama, y de pronto los ojos de Cristo se encuentran con los ojos de Zaqueo. Zaqueo lo ve, y yo no sé si algún día, en alguna ocasión, alguien te ha visto así de repente con una vista pesada, poderosa, y tú dices: hey, ¿quién eres? Jesús levanta su mirada hacia la rama y ve a Zaqueo. Zaqueo lo ve y yo me imagino que está tan nervioso. Pero se puso peor la cosa cuando le dice: Zaqueo. Dijo: wow, sabe mi nombre, me conoce. Y sabes que Dios te conoce. Él sabe tu nombre, tiene el número de tu casa, el código postal, el número telefónico, tu WhatsApp. Él te conoce. Zaqueo, Zaqueo. Y Zaqueo, yo no sé, si yo hubiese sido Zaqueo, me derrumbo ahí, me desmayo, me pierdo, porque el maestro me está llamando por mi nombre. Él levanta su mirada, a pesar de que Él es altísimo, a pesar de que Él, quien debe levantar la mirada, somos nosotros los simples mortales. Él levanta su mirada a esa rama y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, bájate, porque hoy es necesario que vaya contigo a tu casa. ¿Usted cree que el Zaqueo se quedó ahí pensando: oh, wow, va a ir conmigo a la casa? O se puso a pensar: rayos, ¿cómo está la casa de estar bien desordenada? Cuando alguien te dice: oye, ahí voy para allá, te habla, y voy para allá para tu casa, ahorita te veo ahí, de volada recoge los zapatos de la sala, la ropa, apagas Netflix y pones un disco de alabanza y adoración. Y si va el pastor, abres tu Biblia ahí en el Salmo 91 en la mesa del centro. Pues imagínate cuando Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, voy a ir a tu casa. Voy a tu casa, hermano Zaqueo. Voy a ir a tu casa, Zaqueo. Dios quiere hacerlo hoy también. Wendy, bájate de ahí. Bájate de la rama de tus dudas, de la rama de tus preocupaciones, de la rama de todo aquello que tú has pensado que no se puede. Bájate, porque voy a ir a tu casa. Y cuando yo voy a tu casa, las cosas cambian. Las cosas cambian. Donde Jesús entra hay transformación. Jesús entró a Jericó, la ciudad maldita, y está presentando la gracia y el favor, la nueva oportunidad para un hombre que todos aborrecen. Porque cuando Jesús le dijo: voy a ir a tu casa, dice la escritura lo que sucedió. Entonces él descendió rápido y le recibió gozoso. Donde Jesús entra el gozo. Donde Jesús llega, cambian las cosas. Todo es transformado. El que roba no roba más. El que fuma no fuma más. El que anda de pagano deja de esas cosas. El que miente ya no lo hace, se arrepiente. Hay convicción de pecado, porque Jesús, el Santo de Israel, está en la casa. Lo recibió gozoso. Dice la escritura que cuando los que estaban ahí vieron que Jesús estaba en la casa de Zaqueo, se pusieron bien felices. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esta es la miseria que nos rodea. Emborráchate, piérdete, nadie te critica. Pero cuando te conviertes a Cristo, empiezan a murmurar de ti. Con Jesús hubo varios de este tipo de casos, y más con los religiosos. Hablaban los escribas y los fariseos con los discípulos y decían: ¿por qué tu maestro
se sienta a comer con esa lacra, la lacra social, con los pecadores y las prostitutas? ¿Por qué convive? El Señor les contestó: porque los buenos no necesitan al médico, son los malos los que necesitan conocer al médico. Ellos son los que necesitan. Y aquí Zaqueo no se salva. Dice la Escritura que murmuraban todos, sin excepción. Mi hermano, siempre existirán los murmuradores, habladores, chismosos, envidiosos, hijos de Satanás, que se vayan al infierno. Ay. Siempre existirán. Que nada ni nadie que ande murmurando contra ti te detenga de las bendiciones que Cristo tiene. Van a hablar si te va bien y si te va mal. Van a hablar si estás gordo o estás flaco. Van a hablar si estás feo o estás guapo. Si estás feo, uy, qué feo estás. Si estás guapo, uy, sí, hoy sí. A mí cómo me molestan con eso. Siempre habrá murmuradores, pero no te detengas, déjalos, ignóralos. El Señor Jesús le dijo a aquellos hombres que murmuraron contra la mujer que rompió el frasco de alabastro, y dijeron: mira, qué desperdicio, ¿por qué no lo venden y mejor le damos de comer a los pobres? Y el Señor Jesús le dijo: hey, no se metan con ella, no se metan con ella. Te van a criticar, van a murmurar contra ti, van a mentir contra ti, pero si lo hacen mintiendo, la Biblia dice: bienaventurados sois. Pero cuando te hacen algo contra ti, lo están haciendo contra aquel que te ha llamado. Ahora, tampoco que se nos escurra, porque si están murmurando de algo es que a lo mejor hay cierta razón. El caso aquí es que Zaqueo dice: bueno, ya que estos murmuradores están hablando contra mí, yo voy a proponer algo. El versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Todo encuentro con Jesucristo, encuentro genuino con Cristo, deja una transformación real en la persona. Amén. Transforma. Que el otro día platicábamos con alguien y le preguntamos: oye, fulanito ya no trabaja aquí en este negocio. Dijo: no, es que se enfermó de artritis. Digo: ¿cómo de artritis? Y hasta ya íbamos a orar por la artritis, que sanara. Y sí, ¿cómo? ¿Y cómo estuvo? No, pues es que se enfermó de artritis. El artritis. Y le hacía así. Y le digo: ¿cómo? ¿Qué significa? No, es que estaba rascándole ahí a la caja y pues lo despidieron. Digo: mira, me aprendí una nueva, tiene artritis. Zaqueo practicaba eso, ¿no? Zaqueo decía: ¿cuánto, hermana, por su estética? Son 150 pesos, le vamos a poner 300, ¿está bien? O sea, yo tengo que cobrar también, tengo que vivir. Y le aumentaba. Y si podía, manoseaba por ahí, por todos lados, ¿verdad? Los demás ya: a ver, sus moches de ustedes, venga para acá. Tu ofrenda, si era cristiano. Pero sabe una cosa, ahora con el encuentro con Jesús se transforma totalmente, de tal manera que él dice: el dinero ya no me importa, los bienes ya no me importan. La mitad de mis bienes, todo lo que tengo, se lo entrego para que lo hagan algo social. Aquí está. Ya no amo tanto el dinero, ahora amo al que vino a mi casa y me transformó. Primero dio el 50% de todo, y luego digo: y si alguno de ustedes murmuradores, hijos de Satanás, que están hablando contra mí, les debo algo, se los pago 4 veces. Fórmense y de volar, como si: espérense, tranquilos, no tanto. Hagan fila a los que les debo, porque les voy a pagar 4 veces más. ¿Sabes una cosa? El primero dio el 50%, luego dio 4 veces más, porque se encontró con Jesús. Ya no le importó el dinero. Él sabía que el dueño del oro y de la plata ahora estaba con él, que ya Secretaría de Hacienda ya no le iba a mantener, ahora le mantendría los tesoros del cielo. El encuentro con Jesús te hace ser bondadoso, generoso, ofrendador. Este dio el 50 y luego 4 veces, y luego el cristiano se anda quejando por el 10%.
Alabado sea Cristo, aleluya. Cuando te encuentras con Jesús, el 10% es lo menos que puedes hacer. Hay una historia de un empresario de la pasta Colgate, que él empezó vendiendo jabones en una cajita, pero un día estaba lluvioso ahí en Nueva York o Los Ángeles, no recuerdo, y se acurrucó en el nicho, en la puerta de una iglesia, y en esa iglesia estaban hablando acerca de honrar a Dios con los bienes y cómo sembrar y todo eso, invertir en el reino. Y él escuchó eso y dijo: yo voy a empezar a dar algo para Dios. Y empezó a dar el 10%, pero luego dijo: voy a dar el 20%. Y fue aumentándole hasta llegar al 90% que él daba, y con el 10% vivía. Hoy tenemos la pasta, el jabón y muchas cosas de esa empresa, por un hombre que no amó las cosas de la vida, porque se había encontrado con el dueño de todo. Zaqueo es un ejemplo también. Señoras y señores, si yo tengo problemas contra ustedes o con ustedes por la murmuración que tienen contra mí, mire, yo voy a hacer lo siguiente: la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo pago 4 veces más. Y muchos de los que habían creído, los que habían oído esta historia, dice la escritura, que hicieron murmuración, pero al ver esta conversión se dieron cuenta que realmente un encuentro con Jesús transforma una vida, así como transformó la tuya y transformó la mía. Amén. Cuando nos encontramos con Dios, todo cambia. Muchos, dice la escritura, fíjate, un caso en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando el pueblo de los Efesios recibió el evangelio, hubo conversiones milagrosas de personas que hacían incluso hechicería. Y la Biblia dice que muchos de los que habían creído venían confesando. Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Estos se convirtieron de a verdad. Se encontraron con Jesús de la misma manera como Zaqueo. Y cada uno de ellos, cada uno de estos ejemplos, podemos ver cómo un encuentro con Jesús transforma tu vida, transforma mi vida. Cuando nos encontramos con Cristo, las cosas viejas pasan y aquí empiezan a hacerse todas nuevas. Jesús vino y termina la historia. Después de que Zaqueo dice esto, el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de un hombre en Jericó. Una ciudad perdida, una ciudad marcada, pero una ciudad donde entró Jesús y cambió su historia. La historia de un hombre, la cual puede ser semejante a la tuya y a la mía, que tuvimos un encuentro con Jesús, la necesidad de Dios, y cuando lo encontramos, cambió todo. Hoy ese mismo Jesús que entra a Jericó, se encuentra con Zaqueo y luego va a su casa, es el mismo. En el libro de Apocalipsis está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ya él no anda por las ramas, ahora va por las casas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El pan está en la mesa. ¿Tienes hambre? Si no has encontrado cómo mitigar esa necesidad, ese deseo que tienes, caíste en las drogas por un deseo insaciable que tenías, caíste en el alcoholismo quizá por ese deseo de saciar algo, un vacío de tu alma. Esa es hambre de algo, pero esa hambre se arregla con el pan de vida que es Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús
que se encontró con Zaqueo y lo llamó por su nombre, hoy se quiere encontrar también contigo y decirte: José, Pedro, hoy es necesario que yo pose en tu corazón y que vaya a tu casa. Habrá alguien en esta hora que, como Zaqueo, tiene la necesidad de Jesús, y hoy, de la misma manera que Zaqueo se subió hacia esa rama, hoy tú levantas tu mano diciendo: yo necesito conocer a ese Cristo de amor y de misericordia, que no le importa que murmuren los demás. Lo que le importa es el encuentro que tendrá contigo para perdonarte y darte una nueva oportunidad. Inclinamos nuestros rostros en oración.